Bendito y alabado sea el Señor, bendito sea mi Dios todopoderoso, mi Dios es grande, es maravilloso. En esta hora pues le doy gracias a Él porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa, porque su palabra es un alimento para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Y necesitamos de ese alimento, necesitamos escuchar la palabra porque por el oír viene la fe y la fe en Jesucristo. Santo es el Señor. Bendito seas, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu llevando esta palabra, Dios, a la mente y al corazón de todas aquellas personas que van a escuchar, que van a dedicar un tiempo, Señor, para abrir el video y poder ver el mensaje. Bendícelos de gran manera, trata con ellos, mi Dios bendito y poderoso. Sé tú, Señor, llenando sus corazones, esos corazones afligidos, esos corazones atribulados, esos corazones angustiados, esos corazones enfermos, Señor, esos corazones, Señor, solitarios, esos corazones, Padre, llénalos para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Porque tú veniste a buscar lo que se había perdido, dice la palabra. Bendito sea. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así que en esta hora, como dice la página principal, cocinando el alimento espiritual, pues en esta hora traigo ese alimento divino y poderoso para que lo podamos saborear, para que podamos alimentarnos. Así que la palabra de hoy se llama, trae como título, Bájate del árbol. Y esta lectura la encontramos en Lucas 19, del 1 al 10. Ahí se encuentra la lectura, tú la puedes leer en tu casa del 1 al 10. Así es que en esta hora les voy a contar esa historia grande, esa historia que navegando yo ahí por, como dicen en la Biblia, encontré esa historia y me llamó mucho la atención, la historia de Zaqueo. Dice la palabra, nos enseña que Zaqueo era un hombre, ¿verdad? Un hombre importante, un hombre publicano, un hombre jefe de todos los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Era un hombre avaro, un hombre rico, un hombre, dice la palabra, un hombre implacable, un hombre, ¿verdad? Él era de nacimiento judío y dice la palabra de Dios de que este hombre, ¿verdad? Era, y además de eso, él era odiado por todos sus compatriotas, ¿ves? Por ¿cómo se dice? Por la profesión pues que él ejercía, ya, porque nadie quiere a los cobradores. Cuando llegan a cobrarnos, muchas veces nos escondemos, muchas veces nos enojamos, muchas veces porque tenemos que pagar los impuestos, pero la palabra de Dios nos enseña, Jesús decía, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como personas tenemos que aprender también, ¿verdad?, de que tenemos que obedecer, como dice la palabra de Dios, a nuestros gobernantes, y nuestros gobernantes pues nos ponen impuestos y tenemos que pagarlo, porque ese es el medio también para ayudar, ¿verdad?, a la ciudad, para ayudar a construir lo que hay que hacer en la ciudad. Bendito y alabado sea el Señor, Dios es grande, maravilloso y misericordioso. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que este hombre, bueno, era bajito de estatura, y dice que un día Jesús llegó a Jericó, y entonces dice que él sintió, este hombre sintió el interés por conocer a Jesús. Él quería ver a Jesús, él quería verlo con sus ojos, conocer a ese Jesús, ¿verdad?, a ese personaje que mucha gente le seguía, a ese personaje que la gente lo amaba, que la gente se le acercaba porque le daba de comer a la gente, sanaba a la gente, estaba entre los pobres, estaba entre los ricos, estaba, bueno, él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Bendito y alabado sea el Señor, porque a eso vino Jesús, como dice su palabra, ¿verdad? Vino a buscar lo que se había perdido. Eso lo encontramos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios de que Zaqueo sintió mucho interés. Y entonces Jesús, cuando llegó ahí a Jericó, pues entonces
Saqueo seguro que haber dicho, bueno, esta es mi oportunidad, yo tengo que conocer a Jesús, yo tengo que ver a Jesús, yo tengo que acercarme a Jesús. Miren qué bueno es eso, cuando uno tiene interés en conocer a aquella persona, en acercarse. Yo tengo que escuchar lo que Jesús dice. Yo no voy a escuchar lo que las otras personas dicen y hablan y andan diciendo ahí, sino que yo tengo que escuchar lo que Jesús dice. Yo tengo que ver lo que Jesús hace. Yo tengo que acercarme a Él, porque no es lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros miramos a la persona, la podemos ver, como dicen, mal encarada, podemos ver a aquella persona o la podemos ver sonriente o amable, pero no es lo mismo cuando hablamos con la persona, cuando nos acercamos con la persona, entonces podemos definir su carácter. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios nos enseña de que este hombre, ¿verdad? Al ver la multitud, él no podía ver a Jesús porque era muy pequeño. Entonces dice de que ahí había un árbol. Este árbol también tiene mucha importancia. Y dice que había un árbol y que él se acercó a ese árbol y se subió al árbol. Mire, Saqueo se subió al árbol. Y más adelante vamos a encontrar cuando Jesús le dice, Saqueo, bájate del árbol. Entonces Saqueo se subió al árbol. ¿Para qué? Para ver a ese dador de la vida. ¿Ves? Bueno, entonces dice que Saqueo, ¿verdad? A Saqueo no le interesó si la gente lo iba a ver, si la gente le iba a decir, ve, ahí está Saqueo, a burlarse de él. Se subió al árbol ahí porque es chiquito, porque no puede ver. A él no le interesó nada de eso. Lo que él quería era ver a Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. No hubo impedimento para acercarse a Jesús. Así que ni aún su riqueza, no hubo nada le impidió para acercarse a Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que él se subió a ese árbol. También quiero decirle un poquito de la historia de ese árbol. El árbol sicómoro es un árbol que puede vivir hasta 500 años. Y ese árbol es un árbol de madera muy fina. Y según la historia, dice de que los egipcios lo usaban de sarcófago, lo usaban, ¿verdad?, para hacer sus ataúdes, porque es una madera muy fina y duraba mucho tiempo. Entonces dice de que en Jericó ese árbol, hay bastante de ese árbol, es una madera preciosa. Entonces vemos de que este hombre, ¿verdad?, también usó la mente. Este hombre no se subió a un árbol espinoso, no se subió a un árbol bejucoso, no se subió a un árbol donde ese árbol fuera tostado y al subirse a una rama, como dicen, se quebrara la rama. No, se subió a un árbol sólido, a un árbol que tenía mucho duración, como dicen, de vida. Ese hombre aún pensó y se subió ahí a ese árbol, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que escoger nuestro árbol para subirnos. No nos podemos subir a cualquier árbol, sino que al árbol verdadero que se llama Jesucristo. Bueno, entonces más adelante pues les voy a hablar de eso. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que cuando si miramos la lectura en Lucas 19, entonces nos vamos a encontrar de que cuando Jesús llegó a este lugar, ¿verdad?, y miró hacia arriba, dice que miró, alzó la mirada hacia arriba y miró a Saqueo y le dijo, Saqueo, bájate, date prisa, porque hoy voy a posar en tu casa. Y aquel hombre, bueno, me supongo que aquel hombre se sorprendió, porque realmente no recibió un reproche, no recibió una palabra, como dicen, de maltrato, que Jesús le dijera, ¿qué haces tú ahí, publicano, ladrón, que injusto, que le robas a los pobres? No, Jesús lo miró con amor, Jesús lo miró con piedad, Jesús lo miró con bondad, Jesús lo miró con misericordia, porque la palabra de Dios nos enseña. También encontramos en Salmo 139 y el salmista decía, Señor,
tú examinas mi camino, tú conoces mi obra, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, tú conoces desde largo, desde lejos, tú conoces mis pensamientos. Entonces el Señor conoce nuestros pensamientos. Y David decía, desde antes que salga la palabra de mi boca, tú ya sabes lo que yo voy a decir. Entonces el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce todo de nosotros, Él conoce cuál es la intención de nuestro corazón, Él sabe por qué nos estamos acercando a Él. ¿Ves? Entonces Jesús lo miró con amor, con piedad, porque Jesús, por ejemplo, cuando los fariseos se acercaban a Jesús, ¿qué pasó? Jesús con la palabra, Él les decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera están adornados y por dentro están podridos, porque los pensamientos de los fariseos eran malos. Lo que salía del corazón de los fariseos era malo, era perverso. Entonces ellos andaban buscando de qué forma poder agarrar a Jesús, ¿verdad? Para apresarlo. ¿Cuál era el delito que Jesús estaba cometiendo para poder apresarlo y echarlo a la cárcel? Entonces la intención de ellos era perversa, pero Jesús, como conoció el corazón de aquel hombre, de aquel hombrecito pequeño, de Zaqueo, ¿verdad? Él era pequeño, pero era inteligente. Entonces Jesús le dijo, vamos Zaqueo, vamos, bájate de ahí, bájate Zaqueo. No es posible que estés buscando la vida en ese árbol. No, tú te tienes que bajar porque yo me voy a subir al árbol para darte vida, porque yo soy el árbol de la vida. En otras palabras, eso es lo que quería decir Jesús. Entonces Jesús le dijo, vamos, bájate de ese árbol. Y dice la palabra de Dios, si nosotros leemos el versículo, dice que Zaqueo, entonces dice en el 6, dice, entonces Zaqueo dice, descendió gozoso, se dio prisa, descendió, dice, a prisa, en carrera. Me supongo que se resbaló de ese árbol y dice, y recibió a Jesús con gozo. Miren la grandeza y la maravilla cuando uno dispone. Aquel hombre abrió su corazón. Desde el momento simpatizó, se conectó con Jesús y abrió, dice la palabra, que abrió su corazón, se dio prisa, rápido. Y entonces dice de que este hombre, ¿verdad? Se llenó de gozo, se llenó de alegría, se llenó, bueno, realmente este hombre le cambió la vida. ¿Ves? Y entonces, porque la palabra de Dios nos enseña de que cuando Jesús viene a nuestra vida, Jesús nos transforma, Jesús nos cambia. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, dice, porque cuando venimos a Jesucristo, dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, dice, pasaron y ahora todas vienen a ser nuevas. Ya no podemos seguir practicando las mismas costumbres viejas, las mismas enseñanzas viejas, erróneas. Tenemos que ser nuevas criaturas, tenemos que cambiar por dentro y por fuera. Eso nos enseña la palabra de Dios. Venimos a ser nuevas personas. Y la palabra de Dios nos enseña, si nosotros seguimos leyendo ahí en ese capítulo, dice de que Zaqueo, dice, ¿verdad? Recibió con gozo a Jesús y además le cambió la vida, le transformó la vida, porque cuando Jesús vino a la vida de este hombre, ¿verdad? Este hombre le recibió con todo su corazón y dice la palabra de Dios de que el egoísmo de aquel hombre se convirtió en generosidad, pero una generosidad auténtica, una generosidad verdadera, que la palabra de Dios nos enseña, que dice de que aquel hombre, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a su casa, entonces dice que aquel hombre se puso de pie y le dijo, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes. No le interesó, ¿verdad? Los bienes no fueron obstáculos para no poder acercarse a Jesús. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, dice, entonces se lo devuelvo cuadruplicado. Miremos qué transformación hizo Jesús en la vida de ese hombre. Cambió completamente ese varón
cambió, ¿verdad? Y entonces vemos otra diferencia cuando dice la palabra de Dios de que Jesús un día se encontró con el joven rico y el joven rico le dijo, ¿qué debo de hacer? Bueno, guardar los mandamientos. Y entonces el joven le dijo, bueno, todo esto lo he hecho, todo esto me lo han enseñado mis padres. Pero entonces ahora le dijo Jesús, entonces vende todo lo que tienes y comparte con los pobres. Pero aquel joven se entristeció porque sus riquezas eran muchas, entonces eran más importantes sus riquezas. Y entonces eso fue impedimento para acercarse a Jesús. Pero mientras que vemos la diferencia en Zaqueo, que el Zaqueo, él mismo, Jesús no le dijo, reparte y regresa de lo que le ha robado a los pobres. No, sino que él mismo dijo, mis bienes, la mitad de mis bienes los voy a compartir con los pobres y si alguno he defraudado se lo voy a regresar 4 veces. Miremos la transformación, porque nuestro Dios es grande, Dios es maravilloso. Entonces su cambio fue un cambio extraordinario, completamente vivo y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando nos disponemos y ponemos nuestro corazón para entregárselo al Señor, el Señor lo cambia, el Señor lo transforma, el Señor saca todo lo malo y lo vuelve bueno. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que dice que también vemos otro efecto en eso de que la gente se enojó, la multitud dijo, ¿cómo es posible que Jesús va a entrar a la casa de un pecador? Si este hombre es malo, este hombre es perverso, este hombre es bueno. Pero como les digo, Jesús conoce los pensamientos de las personas y entonces Jesús no quiere maltratar a nadie. Y dice la palabra que Jesús le contestó a aquella gente, ¿verdad? Y le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Él es hijo de Abraham, porque Él también, ¿verdad? Dice, porque por cuanto Él también es hijo de Abraham, o sea, hoy ha venido la salvación a esta casa. Este hombre se merece también ser salvo, no porque sea rico, no porque sea ladrón, no porque sea, una persona inmoral, no porque sea una persona, como dicen, vil para nosotros, no porque sea, y nosotros nuestra mente comenzamos a señalar y a decir, tú eres así, tú eres allá, tú has hecho esto, tú has hecho el otro. Pero el Señor les dijo, esta persona se merece ser salva, porque yo he venido para salvar y buscar lo que se ha perdido. Bendito y alabado sea el Señor, porque Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene, como dicen, prejuicio. Dios viene, como dicen, a buscar las almas perdidas. Bendito y alabado sea el Señor. Y en otra parte, ¿verdad? Jesús cuando le dice a Zaqueo, Zaqueo, bájate del árbol. Jesús quiso dar a entender, Zaqueo, no busque tu medio para ser salvo, porque el Salvador soy yo soy el que me voy a subir al árbol. Y Jesús se subió a la cruz del Calvario. Zaqueo tenía que bajarse y Jesús se subió a ese árbol. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que cuando Jesús le dice, bájate de ese árbol. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Bájate de la nube, bájate de la fantasía, bájate del orgullo, bájate de la soberbia, bájate de la intelectualidad, bájate de la riqueza, bájate de todas esas cosas que te suben, que te hacen que la nariz sea restringida, que te hacen de que vea a las personas con el rabito, ni siquiera a veces con el rabito del ojo. ¿Ves? Bájate del orgullo, bájate, porque realmente Jesús nos quiere subir, como dicen, de categoría, nos quiere subir a lo alto, a los lugares celestiales donde Él está. Así que en esta hora, mi amigo, mi gente, mi familia, en esta hora, te invito, así como Jesús invitó a Zaqueo, para que Zaqueo, como dicen, y lo invitó para poder posar Él en la vida de Zaqueo. Así que Jesús en esta hora te dice, amigo, ven, bájate del dolor, de la tristeza, de la angustia, donde tú te encuentres, y ven a Jesús, porque Él es el único que te puede salvar, Él es el único que te puede dar vida. No busques tus propios medios para poder ser salvo, porque el único Salvador se llama Jesucristo. Él fue el que subió al árbol, Él fue el que subió a la cruz del Calvario, Él fue el que murió ahí
para darte vida y vida en abundancia, para derramar esa sangre y salvarte. Así es que, amigo, ven a Jesucristo y Él te va a ayudar. Ven, búscalo, date prisa, porque los días se están acortando antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús te lo pido. Si tú quieres entregarle la vida a Jesús en esta hora, dile: Señor, aquí estoy, por favor, ayúdame, Señor. Yo quiero entregar mi vida a ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo quiero recibirte, Padre. Yo quiero que tú mores en mi corazón, Señor. Díselo, amigo. Entrégale tu vida y dile: Señor, cúbrame con la sangre de Jesucristo. Derrama de tu Santo Espíritu sobre mí. Yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida. Usa tus palabras, aunque si no puedes, como dicen, hablar mucho, solamente dile: Señor, ven a mi corazón, aquí estoy, lléname, y toma mi vida, yo aquí estoy, soy tuyo, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Él es el único, mi amigo. Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que te puede salvar, Él es el único que vino a entregar su vida por ti, por mí, por todo. Así que en el nombre de Jesús, Dios te guarde, Dios te proteja y Dios te ayude para que tú te bajes de ese árbol. Aprisa, así como Zaqueo, aprisa y le entregues todo a Jesús. En el nombre poderoso de Jesús me despido. Chao, chao. Hasta el próximo mensaje.